Freud es el psicólogo teórico más controversial, debido a que la gente no le gusta las implicaciones que dice, ya que habla de cosas que la gente realmente no quiere hablar. Estaba en lo correcto en ciertos niveles de análisis y no tan correcto en otros, e incluso cuando no estaba en lo correcto era helpful ironing, cuando a la teoría es mejor de la que reemplaza, un martillo es mejor que una llave para talar un árbol, pero ciertamente no mejor que un hacha, a better tool is an improvement aunque no sea necesariamente correcta. Psicología clínica no es precisamente una ciencia, porque es una ciencia aplicada lo que lo convierte más en una ingeniería, basada internamente científicamente, pero straddles entre valor y ciencia, las teorías deben de ser híbridas. Video Freud, background, desórdenes mentales tienen un elemento sociológico, el cerebro está predispuesto a aprender idiomas, por lo que hay un sustrato biológico para aprender, aunque no lo comprendamos, cuando lanzas a un bebé al mundo aprende el idioma demasiado rápido, pero existen diferentes lenguajes, las enfermedades mentales son como esto, por lo que puede haber disrupción biológica en algún nivel, la cual puede ser constante a lo largo de la cultura, por lo que determinada conducta será formada por la cultura. Freud, ya que la cultura pelea contra el individuo en cierto grado, la idea del superego contra el id, por lo que el individuo tomará formas que difieren con la cultura, ya que habrá problemas al intentar integrar a set of drives. En sus tiempos la sexualidad era problemática debido al sexismo, embarazo no deseado, pasión, transmisiones sexuales, debido a que tenían motivos sexuales mezclados con respecto a su comportamiento sexual, es como a la comida que puede ser contaminada. Una de las cosas que pasaron en la era victoriana fue que cuando los europeos encontraron a los nativos americanos trajeron variedad de enfermedades, sarampión, paperas, viruela, las cuales arrasaron con los nativos, la cual existe una teoría que la sífilis fue el regalo contrario, fue un gran problema en Europa a finales del siglo XIX. También somos bastante rígidos en los roles de género hasta los años 50 cuando la pastilla del día siguiente fue creada, la cual impulsó movimientos políticos que facilitaron a las mujeres entrar al sector laboral masivamente en los años 70, sin el invento de la pastilla no hubiera existido movimiento político. Hay un conflicto entre la propagación de las especies, felicidad y salud del individuo, la cual es difícil de resolver ya que los niños son dependientes por largo periodo de tiempo. Si estás interesado en el pensamiento psicoanalítico puedes empezar como introducción. El libro The Discovery of the Unconscious produjo una representación histórica imparcial de los precursores de la idea del inconsciente, teorías de Freud, Jung y Adler. El mundo estaba formado por el hombre, para el hombre, donde las mujeres ocupaban el segundo lugar, derechos políticos para la mujer no existían, la separación era más grande que hoy, las mujeres que utilizaban pantalones eran difíciles de encontrar, las mujeres no eran aceptadas en universidad hasta los años 1890, la autoridad del hombre sobre su esposa e hijos era incuestionable, la educación era autoritaria, el padre déspota era común, solo se intervenía cuando era extremadamente cruel, leyes eran más represivas, golpear a los hijos era indispensable, represión sexual era característica de la psique victoriana, 1837 a 1901, expresado por dos hechos: la falta de difusión de anticonceptivos y el miedo de enfermedades de transmisión sexual. Las oportunidades de trabajo para las mujeres eran bastante limitadas, era bastante problemático si una mujer era embarazada sin tener matrimonio, la gente tampoco tenía mucho dinero, el promedio a moneda actual sería $1 por día. Existían tres aspectos que hacían que la sexualidad fuera difícil de integrar en la sociedad: 1, el riesgo de estar embarazada; 2, enfermedades. El mayor problema eran las enfermedades debido a la prostitución y aún peor porque se puede transmitir a la siguiente generación. Sífilis presenta muchos síntomas por lo que no sabían exactamente que todos tenían la misma enfermedad. Freud influenciado por Nietzsche. El Emberger psicoanálisis pertenece a esa desenmascarada tendencia que busca escondidas motivaciones inconscientes caracterizadas entre 1880 a 1890. Las palabras de Freud y Nietzsche son vistas como manifestaciones de motivaciones inconscientes principalmente por instintos y conflictos de instintos. Para ambos el inconsciente es el reino de instintos brutales y salvajes que no pueden encontrar salidas permisables en la niñez temprana, las cuales encuentras expresión a través de la pasión, sueños y enfermedades mentales. Estas son cosas que damos por sentado ahora, la gente no siempre dice lo que quiere decir, su habla y acciones no son influenciados de manera consciente. A veces las diferentes maneras de vivir influencian su habla, sus sueños, acciones. Por lo que las pasiones, sueños y enfermedades mentales son producidas por el inconsciente.
Lo que le pasa a un thinker cuando sus ideas son incorporadas rápidamente en la cultura, lo cual pasó en el caso de Freud, aunque hubo resistencia, pero al final sus ideas fueron integradas en la cultura occidental mientras estaba vivo. El problema es que cuando absorbes las ideas de un gran thinker se convierten en lo que la gente asume, axiomas, lo único que queda es ver cuáles son sus errores. It, que significa it generado por Nietzsche, el concepto dinámico de mind, a system of drives that can collide or diffuse into one another. En contraste, Nietzsche Freud no le dio privilegios al sexual drive, agresión y autodestructivos. Sublimación, tomar una forma de energía y verterla en algo más. Freud, individual sexual energy libido como una energía libre, fuente de energía que la psique puede usar, la cual podría ser canalizado a otras actividades. Creatividad, creía que la razón por la que la gente se volvió civilizada es porque aprendimos a sublimar nuestra energía instinto, y convertirlas a formas de actividad y pensamientos que son aceptadas socialmente. Una de las razones por las que la gente es creativa, si un hombre es exitosamente creativo lo convierte en exitoso, al aumentar sus posibilidades con conseguir una compañera de más calidad crece inmensamente, porque las mujeres son extremadamente selectos al escoger compañero, escogen entre cross and hire aman ansirarchi. Propensidad biológica, pasa en todo el mundo, es una de las razones por el incremento de desigualdad de ingreso. Hombres educados se casaran con mujeres no educadas. Mujeres educadas no se casarán con hombres no educados, ya que la sociedad se está convirtiendo en una intellectual meritocracia. Permite la contribución de la consciencia, lo que permite la relación entre gente inteligente y consciente en los estratos superiores de la distribución socioeconómica, lo que produce que un 25% de la desigualdad de ingresos en USA es debido a que las mujeres solo de casarán con hombre igual o más competentes que ellas. La correlación entre socioeconómico estatus y su oportunidad de conseguir compañero es ligeramente negativa. Entre más competente sea la mujer, más difícil es que encuentre pareja, y al hombre no le interesa el estatus de la mujer, de su mismo nivel para abajo 5 a 6 por arriba. Freud, el individuo se esfuerza hacia arriba para manifestar su verdadera naturaleza, la cual puede ser algo brutal. Lo que el superego, la sociedad, está haciendo es inhibirlo, meterlo en una celda donde solo puede hacer ciertas cosas. Es cierto, entre más tiránica sea la sociedad, mayor esfuerzo de parte del individuo contra la sociedad para convertirse en individuo, y la cultura en convertirlo en una máquina, conflicto de la vida mental como ego torturado por el it, manejado por fuerzas biológicas subyacentes a su vez inhibida y reprimida por el superego, es un modelo persuasivo y existen situaciones donde es más aplicable, pero Piaget, el conflicto fundamental no es el individuo en conflicto contra la sociedad, sino a través de sistemas de motivación y dentro de sus expresiones a lo largo del tiempo dentro del individuo en relación con otros individuos y la sociedad, un problema complejo que puede ser resuelto por un juego civilizado. Para la gente neurótica está sufriendo suficientemente por las condiciones de su vida por razones psicológicas que su vida no es aguantable en su estado actual, están sufriendo lo suficiente como para interferir en su camino hacia adelante. Freud también tiene razón con respecto a las personas que no están bien adaptadas, que no han podido organizar sus motivational drives dentro de ellos, por lo que no han podido ser sociabilizados efectivamente, por lo que no pueden fit dentro del mundo, lo que les hará sentir que es el mundo contra ellos, especialmente si son rechazados. Si estás sufriendo por el fracaso por alguna razón u otra, puede ver las reglas sociales como hierarchy y represivo superego, sociedad, es más probable si eres Abatam la Abstar, lo que puede llevarte a pensar que la sociedad es autoritaria y represiva, lo cual puede ocurrir. Es una idea que era más relevante en la revolución industrial, porque para trabajar en una fábrica, significa que tienes tiempo limitado, segundos significan demasiado, donde el tiempo es la esencia para organizar tu vida, donde todo lo que conocemos en la actualidad tiene sus bases en estructuras de fábricas, las campanas para el recreo en las escuelas, la manera en que están acomodadas las sillas en los salones, etc. Por ejemplo, bajo las ideas de Freud, es muy difícil para un niño de 6 años. Superactivo sentarse en silencio por 6 a 7 horas regulado por la campana del colegio. Freud diría que la razón por la que muchos tienen déficit de atención es porque las demandas del superego en las escuelas son tan excesivas que la clase produce patologías. La patología es definida por la situación. Si es que llamas patología no ser capaz de sentarse y prestar atención a cosas que son súper aburridas y en vez deberías de salir y divertirte, entonces eso es una patología. Eso es deficit disorder, la cual puedes tratar con Ritalin, pero eso es solo porque puedes tratar a todos con Ritalin, anfetamina que hace que te enfoques más lo que estás haciendo. Esa es un perfecto ejemplo de ver la teoría de Freud,
él diría que el problema no es porque el temperamento del niño, sino, problema del sistema escolar, que es el problema que hace que el niño tenga déficit de atención. Entonces the pathology is defined by the circumstances. Si no tuviéramos las escuelas regidas por este sistema no existiría el déficit de atención, XD. Bueno, no es una enfermedad de parte de la escuela, es una construcción sociocultural, en el cual existirán personas con más probabilidad para ser diagnosticados que otros debido a que el niño será open extraverted porque no podrán sentarse y callarse, son extremadamente curiosos porque solo querrán hablarle a todos y jugar. Jack Panksepp descubrió que si privas a ratas jóvenes cuando juegan rough and tumble, su corteza prefrontal no madura, encargada de función ejecutiva, Piaget teoría play as critical for higher levels of development, también inhibes la tendencia a jugar si utilizas Ritalin, WOW. Es bastante triste y apallín que en su práctica clínica ha conocido a gente que fue diagnosticada de AD cuando tenían 4 años, patético. Lo que hizo Freud fue un análisis de sus propias fantasías. Cuando te enseñan técnicas de experimentación es testear hipótesis, pero nadie te habla de generar hipótesis, porque no es como que te aparezca en medio de la calle, debes de pensar en ella. 1. Pensar en la hipótesis. 2. Testearlo. 3. Generalización del test hacia el mundo real. Los psicólogos solo se concentran en la segunda parte, que incluso se olvidan de la tercera, ya que el mundo es más complicado que el sample que se testea. Realmente no se habla de cómo se generan las hipótesis, ya que se tomó como si fuera una deducción lógica, raramente es el caso. Freud creó básicamente hipótesis a través de su imaginación, creatividad, irracionalidad, pensamiento lógico. Sus test no eran a través de un laboratorio sino testing practice. Ok, tengo una idea e intentaré implementarla en mis terapias para ver qué sucede. Existieron 2 tipos de ciencias del comportamiento animal. 1. Behaviorism methodology, comportamiento de los animales en su hábitat natural. Por lo que no encontrarás los mismos resultados de un animal en laboratorio que en su hábitat, porque realmente son 2 animales diferentes. Skinner tomar un animal complejo y simplificarlo al aislarlo y que se muriera de hambre. Puedes aprender mucho de su comportamiento al simplificarlo, pero a su vez pierdes demasiado. Por ejemplo, si le das cocaína a una rata que se muere de hambre, la consumirán y no tendrán la necesidad de comer, pero en su hábitat de ratar en so intrasted on cocaine, XD. Freud. Etólogo. De Waal, el emerger de moralidad entre chimpancés como consecuencia de sus interacciones sociales, emerge en consecuencia de cómo se organizan por Daaman Sirarchi, además de que los chimps están preparados biológicamente para habitar Daaman Sirarchi. Entre más arriba estés de la Daaman Sirarchi, más probable es que vivas con tu descendencia. The more prepare you are by a la likely to succeed in a Daaman Sirarchi, the more likely you are to be successful. You have twice as many female ancestors as you do male ancestors. Ambas maneras de estudiar al humano sus válidas, aunque siempre habrá una que proporcione más información que otra en diferentes situaciones. Previo a Nietzsche y Freud se sobrevaloró el rol que la racionalidad juega en el reino del comportamiento humano. Emociones y motivaciones eran consideradas el enemigo de la razón. Se puede entender debido a que tus observaciones sobre un fenómeno serán parciales por emociones y motivaciones que llevas en primer plano, donde los científicos apartan sus emociones y motivaciones parcialidad para elevar tu carrera y estar en lo correcto y superar a los demás, apartarlo para atender otro tipo de fenómenos. Fue un fenómeno post-renacimiento para identificar el centro del ser humano con racionalidad, la idea de que el ser humano tiene soul que era separada del cuerpo, que cuando operaba de manera correcta era debido a lo racional. Se entiende porque todos tienen consciencia identificable que parece única e individual dentro de un cuerpo y que parece poder ser separada de alguna manera. Pero hasta Freud, gente realmente interesada en la psique humana, tuvieron que grapar la idea de que somos invaded, que nuestra racionalidad solo funciona hasta que es prefilter por emociones, motivaciones y el cuerpo rationality as the master of the self era antes, hasta que Freud dijo: definitivamente no. Primero eres un cuerpo lo cual filtra todo y estructura lo que ves, y por dentro eres un set de motivaciones y dentro de eso estás evaluado emocionalmente las cosas antes de que alcancen tu consciencia racional, y dentro de eso hay un guía racional intentando tomar decisiones inteligentes, lo cual es cierto, ya que lo más lejos que se ha llegado al hacer inteligencia artificial es creando el cuerpo de los robots. You can't have pure rationality without the body. No puedes negar que Freud investigó esta teoría por más de 50 años y lo hizo extraordinariamente exitoso. Después de Freud no puedes pretender que eres un ser sexual, agresivo, parcial, inconsciente, defensivo, represivo, mentiroso mientras estás haciendo lo que sea que estás haciendo y que esas cosas se deban de tomar en cuenta.
Lo cual no fue hasta Darwin que necesitabas entender nuestro evolutionary kinship o nuestra identidad con otras criaturas que son más o menos parecidas a nosotros, increíble interrelación entre lo más pequeño y nosotros. Freud matches con las ideas de Darwin perfectamente, repentinamente los humanos son animales no adavain soul en un cuerpo. Freud aliado de la idea de la evolución biológica, el precursor de Affective Neuroscience, Everything Thought. La ciencia cognitiva de 1960 dijo que no éramos máquinas de respuesta al estímulo, pero no fue hasta 30 a 40 años después que fue self-evident que no todo era cognición y se empezó a tomar en cuenta las emociones y motivaciones pueden ser estudiados como propiedades biológicas, donde nuestras funciones de orden cognitivo están dentro de nuestros sistemas de emociones y motivaciones. Hipotálamo es el terreno de sistemas fundamentales de motivación como agresión y sexualidad, mientras estás saciado racionalmente y todo está bajo control, puedes pretender tu mente racional está a cargo. También es obvio que no te gusta cuando tu mente racional está a cargo demasiado, sino porque la gente toma tanto alcohol u otras sustancias que alteran tu conciencia que normalmente alteran para peor, donde podrás hacer puras cosas que son entretenidas y divertidas. Don't want to forget who is in charge. Freud, un buen corrector de gente que cree que intelecto racional es el elemento fundamental del ser. El enverger es común que personas que encuentras grandes descubrimientos pasan por un periodo de caos mientras descubren cosas antes de que puedan ensamblar todos sus descubrimientos. Darwin no solo descubrió la selección natural sino también selección sexual. Tenía desorden de ansiedad ya que era una persona con fundamentos religiosos y al descubrir todo lo que hizo, es como si se estuviera matando a sí mismo al destruir todas sus creencias. Freud, religión, un mecanismo de defensa contra muerte por ansiedad. La idea de que los pensamientos de la gente es asociativo, que están interconectados por un simulatorio emocional, toda la investigación relacionada con actitudes es debido a Freud. People thoughts wander in a sense, puedes ver cómo deambulan si prestas atención, puedes seguir la justificación subyacente de la conexión entre diferentes sets de ideas diferentes. Free association, si dejas que la gente con problemas hable encontrarás free association en consecuencia de que sus personalidades no son organizadas, tal vez porque nadie les ha escuchado. People organize their personalities by talking. Si no tienes a alguien que lo escuche, tendrás muchas ideas dentro de tu cabeza que están arraigadas a tus emociones que no están interconectadas por ninguna narrativa coherente. So están prone. Freud, sus pacientes llegaban a su consultoría y simplemente dejaba que dijeran lo que les venía a la mente y ver cómo sus pensamientos wandering around de manera random de las cosas que decían y solo infería la estructura subyacente de lo que querían decir. Por ejemplo, vas a ver una película, alguien te pregunta qué pasó en la película y solo tomas al película, la rompes hasta su esencia y la resumes en 5 minutos, simplemente lo haces y no tienes ni idea de cómo. Freud hacía eso con sus clientes. Donde solo él contaban una masa que no tiene coherencia, los escuchaba, intentaba entender a qué se referían y saca la esencia de la historia. Si tus recuerdos se reducen a su esencia solo debes de recordar las cosas importantes, si no es importante simplemente puedes dejarlas ir. Por ejemplo, cuando peleas con alguien que quieres, empezarás a pelear por algo trivial y después ambos se darán cuenta que no estaban peleando por ello, sino que la persona irritable que empezó el argumento lo provocó y realmente no sabe por qué está irritado. Debes de torturarlo por 1 hora para que se dé cuenta cuál fue la razón that drove la irritación y se manifestó de manera articulada. Bringing things up from the depths of the unconscious. Freud los llamó como reprimidos. No quiero hablar de ello contigo porque los reprimo, no es el caso siempre, a veces la irritación se manifiesta en vague moods y debes de investigar el mood y las emociones utilizando diferentes articulating frameworks, lo que es un argumento, hasta toparse la verdadera articulación. Eres torturado por tu compañero porque por 50 veces dejaste un plato donde no debías y después de pelear con él por 1 hora te das cuenta que realmente es porque tuvieron un mal día en el trabajo por razones que no se dieron cuenta y no quieren hablarlo. Freud, psicoanálisis, somos comunicadores sofisticados y harás esto todo el tiempo. ¿Cuántos creen que everything that a person says is what they mean or they have perfectly transparent self-knowledge? Enfermedades mentales son consecuencia del proceso de caer y renacer. Cuando eres un genio como Freud, you blow apart the basic presuppositions of an entire culture into the degree that your personality is predicated on those assumptions and given your place in the world when you choose that over. You fall to Darwin porque formas complejas pueden emerger en la ausencia del deseo de inteligencia. La marca adversario de Darwin, epigenética, puedes inherit acquired characteristics, PEJ. Con ratas, si produces fobia al terror, lo hereda a 3 generaciones abajo y aún están predispuestos a ello.
Your experience can alter the structure of your DNA por el proceso llamado metilation, la modificación de la estructura del ADN al añadir pequeñas unidades químicas, moléculas. La forma final de cómo evolucionamos no se sabe aún. Freud representar ideas a través de formas simbólicas que en verdad fuera representativa pero que realmente no entendemos posible to express concepts relacionados con emociones y motivaciones, utilizado non-linguistic representations que necesitan ser descifradas. Pensaba que la memoria era, cuando experimentas un evento, the event was as if you experienced it, lo que viviste fue la realidad del evento y a veces no te gustan las implicaciones del evento, entendiste que fue horrible, y solo lo empujaste hacia abajo a lo profundo de tu ser donde no debías de pensar en ello nunca más, y después aparecería a veces en tu consciencia, en sueños. Freudian sleep. Al analizar los sueños, si la gente hace estos sleep mientras te están contando su sueño, normalmente te están diciendo lo que significa el sueño. Usarán una frase para describir una parte del sueño que está simultáneamente accounts la otra parte del sueño sin darse cuenta y solo le debes de repetir lo que te acaban de decir y se darán cuenta. El hemisferio izquierdo es lingüístico y hay un área correspondiente en el derecho que está casi en la misma sección que el izquierdo, que esa parte inhibe a la otra parte. Es como si la parte derecha pudiera hablar de manera simbólica porque piensa de manera imaginaria / en imágenes, por lo que a veces ambas partes hablan al mismo tiempo. PEJ. Con tus amigos tienes shared history al momento de referirse a una broma, aunque solo digas una pequeña referencia de esa broma, los demás entenderán a qué te refieres y no puedes explicarle eso a alguien más. Es lo mismo que pasa en el psicoanálisis, hablarás tanto con esa persona hasta llegar al punto que pases cosas de este tipo que no sabrás ni cómo suceden. Free Association, la idea de los sistemas emocionales, reprimidos o no, la idea de que el inconsciente es algo confuso, lugar donde quieres poner cosas a las cuales no les quieres prestar atención y después se convirtió en el IT. El IT es el lugar donde tus drives primordiales y emociones, algo vivo, no es una máquina cognitiva. PJ. Estás hablando con alguien que está enojado contigo y le preguntas por qué estás enojado conmigo, y te dices no estás enojado, pero su cara hace evidente que están enojados contigo al igual que su tono de voz. Están mintiendo, están reprimiendo, o son más que una cosa al mismo tiempo. Las tres son buenas ideas, pero es claro que la cosa que están enfrentando es un fenómeno uniforme, y si los poke them y los irritas apropiadamente los llevarás a hablar eventualmente probablemente se den cuenta por qué están enojados, tal vez no lo sabían, o no estaban dispuestos a admitirlo o no lo han articulado completamente y tal vez te lo cuenten, usualmente primero llorarán y después te cuentan, ya que a lo largo que progresan y es hasta que algo colapsa en la persona que se suavizan, dejas que su persona caiga, no te dirán qué es lo que está pasando, se defienden de fenómenos y ciertas verdades. You pretend that other people are other than you know them to be, lo hacen cuando estás en una relación que debió de terminar hace más de un año. No tienen sentido de nada y lo saben, pero están como well it's gonna to work out, XD, que utilizan su voz estúpida, que solo hablan desde la garganta porque se olvidan de su cuerpo completo y lo que dicen. Saben exactamente que es basura, que no tienen manera de explicarte por qué lo están haciendo. Como eating disorder, donde tienes horribles batallas con tu hipotálamo por razones extrañas, el equivalente moderno a la idea de Freud sexual pathology, porque podemos sleep around pero no sabemos cómo comer bien nunca más. The mind as a composite of contradictory drives, no hablaba realmente de drives sino acerca de personalidades, donde drives se manifiestan como entidades vivientes, con sus propias emociones, pensamientos, impulsos y su habilidad propia para hablar. Es cierto, porque a veces cuando estás enojado dices cosas y después te preguntas por qué dije eso, y exactamente quién es el que está preguntando eso. No fuiste tú el que lo dijo, es porque estaba enojado, entonces significa que no eres. Tu anger, es el punto de Freud, ego-it igual a anger, todo lo que manifiesta todos los impulsos, acciones y statement. Querrás desvincularte de ese sacar tan rápido como puedas y esperas que la gente te perdone. XD, no hubiera dicho eso si no me hubieras hecho enojar. Truars, el peor tipo de disculpa. I did something rude to you because you are horrible and I'm your victim. Funciones que identifico del inconsciente. De un conscious as a conservative faculty stores memories of an inaccessible to all anterior recall, donde están las cosas que podrías recordar, pero no recuerdas. No sé dónde están, pero sé que están en algún lugar. Freud diría que están en el inconsciente, pensarlo como si estuviera en algún lugar. Resolutive de un conscious contains habits once all anterior now automatize and dissociated elements of the personality which mainly appear sitive of existence. Si haces algo habitualmente producirá un sistema automatizado,
Cuando empiezas a hacer algo es complicado, tu cerebro completo está envuelto en ello, por eso es tan exhaustivo, porque no eres tan bueno en ello. A lo largo que lo practicas y practicas utilizas menos partes de tu cerebro, la cual va disminuyen hasta que es una pequeña bit machine que te permite hacer cierta cosa. Automatizaste y lo construiste en tu biología, y Freud diría, well, ahora funciona como una unidad autónoma. Creative Deusons serves as the matrix of new ideas. Cuando sales con nuevas ideas realmente frías, Occiate se llama brainstorming. Mythopoetic de unconscious constructs narratives and fantasies that appears religions and nature. Somos criaturas biológicas, pero la función mitopoética es biológica, por lo que decir que la religión es una defensa contra Death Anxiety realmente contradice su propia teoría. Quiebre de la relación Jung-Freud. Cuando Jung comentó lo anterior, It doesn't matter if we don't go down the bahía a la logical determinism route, then will be overwhelmed by a tide of occult nonsense. Bueno es lo que pasó, nazis bastante buenos al cult nonsense. Ningún neurocientífico ha llegado a decir que en inconsciente tiene funciones mitopoétic. No hay ningún lugar donde puedas aprender eso, aún, neuroscientific, que no son solo historias.